Ahora en el programa vamos a hablar de historia y le quiero dar la bienvenida a un nuevo columnista que es el doctor Gabriel Di Meglio, joven, que va a hablar hoy sobre la identidad nacional. ¿Qué es la identidad argentina, la identidad nacional? Bueno, yo interpreto esas palabras, pero vos nos vas a explicar un poco mejor de qué se trata. Bueno, ahora que es el año del Bicentenario, como una mirada en general sobre lo argentino, sobre la identidad argentina. Y una cosa interesante es que en lo que se celebra ahora, la Revolución de Mayo de 1810, todavía no existía una identidad nacional. Es decir, los territorios que terminaron siendo Argentina en esa época no se reconocían con una identidad común, ¿no? En general, la gente en esa época se reconocía con una identidad local del lugar en el que nació. Así había porteños, mendocinos, santafesinos, cordobeses, catamarqueños, y una identidad americana, dentro del Imperio Español. O sea, de lo local a lo americano prácticamente no había ninguna identidad intermedia. Cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, digamos, empieza a haber una tenue identidad rioplatense, pero nadie se autoproclamaba rioplatense. ¿Pero es una cuestión geográfica? O porque desde la geografía a lo mejor uno podría interpretarlo de una manera, o había una identidad en otro sentido, cultural. No, la identidad cultural era, somos españoles, somos parte del Imperio Español, pero americanos. Es una diferencia de los españoles europeos. Y además tenemos la identidad más fuerte, la identidad del lugar en el que uno nació. Cuando alguien le preguntaba, ¿cuál es tu patria? Es Catamarca, La Rioja, no algo intermedio o algo mayor a eso, ¿no? Lo que va a empezar a crear una identidad común es la guerra de independencia, ¿no? Todos aquellos que adhieren a la revolución empiezan a luchar por una causa común, ¿no? En 1816. A partir de 1810, digamos, toda la guerra de independencia hasta 1820 genera vínculos muy fuertes, pero todavía no crea una identidad clara que se llame Argentina. ¿Por qué? Porque todavía en la década de 1810 ser argentino significaba ser porteño. Era una manera poética de decirle a los porteños que vivían junto al Río de la Plata, ¿no? Bueno, para muchos porteños todavía sigue siendo. Para muchos porteños sigue siendo así. Y de hecho fue algo muy discutido, porque digamos, el nombre que adoptan las provincias cuando comienza el proceso independentista es Provincias Unidas del Río de la Plata. Sí. ¿no? De hecho, bueno, Río de la Plata y Argentum, Plata, sí. De ahí venía el nombre Argentina, ¿no? Qué curioso que nosotros plata no tenemos. Además, plata nunca hubo. Es una idea que está en la cabeza de los españoles antes, creyeron que acá iban a encontrar algo que directamente no había. Ahora, lo que sí pasa es que el término va, y esto todavía falta la investigación, se va a ir como expandiendo muy de a poco. De hecho, cuando se declara la independencia en 1816, el nombre del país es Provincias Unidas en Sudamérica. Ni siquiera tiene un límite muy claro. Y de hecho, por ejemplo, Charcas, Cochabamba o Tarija, que ahora son parte de Bolivia, participan del Congreso de Tucumán, que declara la independencia, y Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, que hoy son argentinas, no están en ese Congreso. Así que al poner Provincias Unidas de Sudamérica tampoco tenían muy claro quién iba a estar adentro, quién iba a estar afuera, y no tenía una provincia común, es decir, una identidad común más allá de la sudamericana, ¿no? ¿Y qué grado de representatividad tenían estas personas que venían? Porque bueno, eran diputados elegidos por cada uno de esos pueblos, por cada una de las provincias, pero y tenían la potestad de hacer lo que hicieron, que es declarar la independencia, pero no sé, lo que no lograron rápidamente fue que los pueblos que habían elegido se autoconvencieran de pertenecer a una identidad mayor que a sus propias provincias. Digamos, las identidades provinciales siguieron siendo muy fuertes durante mucho tiempo y de a poco se empezó a extender la idea de identidad argentina con ciertos problemas por su relación con Buenos Aires. Por ejemplo, en el congreso que hubo en 1824 para unir de nuevo a estas provincias desunidas, se adoptó el nombre República Argentina. Pero, por ejemplo, hubo representantes de Córdoba que decían no, porque Argentina es un nombre porteño. Pero cuando algunos provincianos empezaron a usar el nombre argentinos, hubo porteños que decían, no, argentinos somos nosotros, ¿no? Entonces, es un momento complicado y recién en los años 30 y 40 del siglo XIX se empieza a expandir el término. Por ejemplo, los primeros intelectuales del Río de la Plata, como el porteño Echeverría, el tucumano Alberdi, el sanjuanino Sarmiento, se autoproclaman joven Argentina. Y ahí esa identidad empieza a hacerse más fuerte. No sabemos muy bien cómo a nivel popular se extendió. Lo cierto es que hacia fines del siglo XIX mucha gente parece haber empezado a identificarse como argentina antes que como el lugar en el cual había nacido. Él se llama Gabriel Di Meglio, es doctor en Historia, ahora es uno de los columnistas de este programa Científicos de Industria Argentina, y a lo largo de este ciclo, que lleva la 8ª temporada consecutiva de Científicos de Industria Argentina, vamos a hablar con él y nos vamos a enterar un poco más, aprovechando el año del Bicentenario, quiénes somos, cómo somos, por qué somos lo que somos y cuáles fueron las gestas populares que en general suelen quedar afuera. Uno habla y focaliza más en los héroes y se olvida de la gente que estaba formando parte y que en definitiva son los que hicieron la revolución. Nosotros seguimos con Científicos de Industria Argentina, así.
Viejos son los trapos, dice el conocidísimo refrán. Pero estos que hoy miramos con el microscopio electrónico dicen ser bastante nuevos. Esto que parece una ciudad desquiciada por las autopistas es un trapo de cocina, de los amarillos que dicen ser ultra absorbentes. Con tanto espacio entre las fibras, uno puede ir adivinando a dónde se meten los líquidos que todos los días caen sobre mesadas, pisos y camisas. En medio del desorden carretero aparece una suerte de barrio muy prolijo, compuesto de células vegetales. Pero este trapo ya no es tan nuevo porque hace un tiempo le apareció un competidor, el trapo ultra absorbente, que según aseguran sus fabricantes, no da olor incluso después de varios días de uso. A este también lo pusimos bajo el microscopio y nos encontramos con la misma ciudad repleta de autopistas pero aplastada, como si fuera el mapa del otro trapo. Sucede que aquí las fibras están más unidas y homogéneas. Ahora, en comparación, podemos observar al viejo trapo ultra absorbente como un campo despeinado, y junto a él, a su prolijo competidor con el césped recién cortado. Pero a pesar de que intentamos una mirada nueva sobre algo tan viejo como los trapos, el secreto de por qué no da olor este trapo tan prolijo no lo pudimos descubrir. De todas formas, pudimos tener otra vez esta mirada nueva sobre lo ya conocido. Esto que siempre hacemos en nuestra búsqueda de universos ocultos. Vamos a hablar ahora con el doctor Gabriel Vilmes. Hoy nos visita Gabriel Vilmes, doctor en física. Dirige el Laboratorio de Ablación, Limpieza y Restauración con Láser del Centro de Investigaciones Ópticas. Profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Coordinador del Comité Ejecutivo de la División Fotofísica de la Asociación Física Argentina. Le gusta hacer trekking por la Patagonia todos los años. Gabriel, ¿qué es láser? ¿Qué quiere decir láser? Láser es una palabra que sintetiza una idea que fue descubierta por Albert Einstein a principios del siglo, 1916, y que se concretó en 1950, que es amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación. ¿Hay manera de explicar cómo? Porque esto parece ser entonces sí. Es una manera simplificada, las iniciales. Exactamente. De lo que significa en realidad el fenómeno, un láser es una fuente de luz, esencialmente, con propiedades muy particulares que la mayoría de ellas la gente las percibe, ahora sobre todo porque el láser es bastante más popular, digamos, que son direccionalidad, es una fuente muy direccional. Direccional quiere decir que yo puedo apuntar, la luz se esparce en forma... Exactamente, cualquier fuente de luz normal tiene un cierto grado de divergencia, o sea, a una cierta distancia se abre. Sí, pero no tengo una bombita, se abre así. Exactamente, en cambio la luz puede atravesar distancias. El láser. El láser, perdón, puede atravesar distancias muy grandes sin que se produzca este fenómeno, digamos, de desparramarse. Por ejemplo, se utiliza en los telescopios como para marcar las estrellas. Vos cuando tenés que alinear un telescopio, hoy prácticamente casi todos los telescopios tienen un láser simplemente para posicionarlo, digamos. O los punteros, habrás visto los punteros. Sí, tengo una pregunta para hacerte que se me acaba de ocurrir ahora. Si esto en algún momento, supongamos que pudiera yo tengo un láser acá que esté emitiendo luz, si yo lo dejara infinitamente, ¿se abriría? Por supuesto, todos los láseres tienen un cierto grado de divergencia. Lo que pasa es que a distancias, digamos, por ejemplo, en uno de los viajes Apolo se instaló un espejo en la Luna y se mandó un láser desde acá, digamos, durante mucho tiempo había un láser que monitoreaba la rotación y la distancia Tierra-Luna, mandando un láser, conociendo la velocidad de la luz, medían el tiempo de regreso y entonces uno medía podías medir la distancia y medir pequeñas variaciones de distancia. Y el tamaño del láser que se mandó de acá tenía más o menos 1 metro cuando llegaba a la Luna. Ajá. Así que obviamente que diverge, pero el nivel de divergencia frente a una luz común, cualquier otra fuente de luz, es extremadamente más pequeño. Y pierde intensidad, intuyo. Claro, obviamente, cuando se abre pierde intensidad. Esta es otra de las propiedades del láser, la intensidad, digamos. En el sentido siguiente, vos podés concentrar en un área extremadamente pequeña una gran concentración de intensidad de luz. Ajá. Y esto te permite fundir un material, generar procesos en ese material para transformarlo, modificarlo, de una forma que, digamos, antes no se conocía, que es inusitada en ese sentido. ¿Cuántas generaciones de láser ha habido o hay?
¿Qué diferencia hay entre el láser? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿50 años? Tiene 50 años desde su invención. Entonces, pongamos así, hay 50 años claro, desde aquel láser. Para que te des una idea, más o menos hay estimados cerca de, por el propio proceso de generación del láser, este proceso de emisión estimulada de radiación, que está presente en realidad en cualquier fuente de luz, solo que para poder hacerlo evidente y para poder transformar un láser, por eso pasaron entre la idea y su invención también casi unos 50 años, necesitas hacerlo de una manera muy particular. Necesitas amplificar ese proceso, digamos. Y la forma en que descubrieron para amplificarlo fue colocar, básicamente, en un medio activo que se excita, digamos, un láser básicamente es una fuente de excitación, un sistema que puede ser cualquier estado de la materia, líquido, gaseoso o sólido, y dos espejos, esencialmente. A veces los espejos existen, a veces simplemente la superficie del medio, si es, por ejemplo, un sólido, está espejada, digamos, ahí hay tecnología desarrollada. Pero se estima, contestando tu pregunta, que hay más o menos cerca de 15.000 láseres. 15.000. 15.000 láseres significa que 15.000 transiciones, digamos, de luz, o sea, 15.000 fuentes posibles de luz láser. En la práctica, eso está reducido por razones de, digamos, tamaño, condiciones de eficiencia y de características propias, y está reducido a, hoy prácticamente los láseres comerciales son menos de una veintena, una cosa por el estilo. Ahora, el hecho de que haya, supongamos 20, son 20 que tienen características diferentes, o sea, uno puede generar... Son características diferentes en el sentido del tipo de material, de diseño y de tamaño, por ejemplo. Los más comunes, los que invaden prácticamente, y aunque la gente no los vea, digamos, son los láseres semiconductores, por ejemplo. Toda la comunicación, internet, todos los procesos hoy prácticamente de comunicación están directamente, indirectamente vinculados con láseres de semiconductores, por ejemplo. Que tiene la tecnología de los semiconductores, entonces es compacta, chiquita. ¿Y dónde están esos láseres? Esos están, por ejemplo, en todos los dispositivos de comunicación en la etapa previa. Si vos tenés comunicación por fibras ópticas, lo que se manda por las fibras ópticas es luz. Y las fuentes de luz son láseres, esencialmente, que se modulan para hacer eso. O sea, por ejemplo, si yo tengo una computadora y quiero mandar un mensaje por correo electrónico, te lo estoy mandando a vos, ¿estoy haciéndolo por una fibra óptica? Pues, bueno, la mayor parte, salvo que no lo hagas por teléfono y que el teléfono, digamos, si tiene fibra óptica, pero todo lo que es comunicación por fibras ópticas hoy está funcionando prácticamente, digamos, en alguna etapa vas a encontrar los láseres y la comunicación es vía láseres. Hacemos una pausa, estamos hablando con el doctor Gabriel Vilmes y seguimos aquí en Científicos de Industria Argentina. Cuando volvamos, seguimos celebrando los 50 años de la creación del láser y conocemos los avances más sorprendentes en estadios deportivos. ANSES, con cada argentino, siempre. Pensar la Nación, conferencias del Bicentenario, 17 especialistas analizan la Argentina, los libros de Le Monde Diplomatique, una voz clara en medio del ruido.